Imagina compartir apartamento con tu mejor amigo de la infancia, pero ahora es un multimillonario fugitivo. Su vida perfecta se derrumbó de la noche a la mañana, y ahora la única persona en quien confía es ella. ¿Podrá resistirse a la tentación, o este juego prohibido acabará destruyéndolos a ambos? Lena Torres apretó con más fuerza el pincel, con los dedos manchados de azul cobalto y carmesí profundo mientras daba las últimas pinceladas a su más reciente obra. El olor a óleo se mezclaba con el tenue aroma a café de la taza intacta junto a ella. Afuera, en su apartamento de Brooklyn, la ciudad vibraba con vida, bocinas sonaban, risas llegaban desde un bar cercano. El murmullo constante de pasos se escuchaba abajo, pero dentro de su diminuto estudio, el mundo se reducía solo a ella y su lienzo. Exhaló y retrocedió un paso para admirar su trabajo. No estaba mal, no lo suficientemente bueno como para venderlo por el dinero que necesitaba, pero al menos era algo. Su teléfono vibró sobre el escritorio abarrotado, sacándola de sus pensamientos. Sean Wise. Lena frunció el ceño. Sean rara vez llamaba, prefería los mensajes de texto, casi siempre acompañados de sarcasmo o algún emoji exagerado. Se limpió las manos en un trapo ya manchado y contestó. Lena, necesito un favor. Su voz estaba tensa, desprovista de su típica diversión, solo eso ya encendió alarmas en su cabeza. ¿Qué clase de favor? Preguntó con cautela, dejándose caer en su sofá lleno de manchas de pintura. Hubo una pausa, una rara vacilación, y luego, soltó la bomba. Necesito un lugar donde quedarme. A Lena casi se le cayó el teléfono. ¿Perdón? Te lo explicaré en persona, solo, necesito un sitio donde esconderme por un tiempo, solo por un tiempo. Su mente iba a toda velocidad. Sean Wise, el Sean Wise, heredero del grupo hotelero Wise, uno de los imperios de hospitalidad más lujosos del mundo, ¿necesitaba su sofá? ¿Te echaron de uno de tus áticos o algo así? Preguntó, medio en broma. Es complicado. Eso no era una respuesta, y ambos lo sabían. Lena suspiró, frotándose la frente. Sean había sido su mejor amigo desde la infancia, cuando solo era el chico bromista de al lado, no el imán de tabloides en el que se había convertido. Sus caminos se habían separado con los años, el de él, pavimentado con acuerdos multimillonarios y círculos sociales exclusivos, el de ella, con exposiciones de arte y la lucha constante por pagar la renta, pero nunca habían perdido el contacto. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Un mes, tal vez menos. Lena dudó, ¿compartir su espacio con Sean? Idea desastrosa. Él estaba acostumbrado a suites de ático, chefs personales y sábanas de seda. Ella vivía en un departamento de 40 metros cuadrados con pintura descascarada y una calefacción que funcionaba cuando le daba la gana. Lo odiaría. Pero, bajo su escepticismo, algo en su voz la inquietaba. Sean no solo buscaba un lugar para dormir, se estaba escondiendo de algo. Y, a pesar de que cada parte racional de su cerebro le gritaba que dijera que no, su corazón tomó la decisión por ella. Está bien, pero si dejas toallas mojadas en mi suelo, te echo a patadas. Un breve silencio, luego, una risa. Nos vemos pronto, Torres. Colgó, ya arrepintiéndose de todo. Lena apenas había terminado de hacer espacio cuando sonaron los golpes en la puerta. La abrió, y ahí estaba, Sean Wise, heredero multimillonario, escándalo andante y su nuevo compañero de piso. Pero no se veía como él mismo. Se había ido la perfección impecable, él encantó sin esfuerzo, su cabello oscuro estaba un poco despeinado, su mandíbula sombreada con una barba de varios días, llevaba una gorra de béisbol baja sobre sus afilados ojos azules y una sudadera negra simple, un intento obvio de pasar desapercibido. Lena cruzó los brazos. Pareces alguien que está huyendo. Porque lo estoy, murmuró, entrando. El peso de sus palabras se instaló entre ellos. Sean dejó caer su bolsa de viaje en el suelo y exhaló, rodando los hombros. Su mirada recorrió el apartamento, los materiales de arte desordenados, la diminuta cocina, los muebles desparejados, y una lenta sonrisa apareció en su rostro. Vaya, es aún más pequeño de lo que recordaba. Me alegra saber que mi pobreza te divierte, replicó ella. Su sonrisa se ensanchó. Me gusta,
acogedor, artístico, huele a pintura y desesperación. Lena le dio un manotazo en el brazo. Agradece que no te dejé en la calle. Su risa se apagó, y por un momento, la tensión se rompió, lo suficiente para que ella viera algo más oculto bajo su típica arrogancia. Estaba preocupado. Lena conocía a Sean lo suficiente para saber cuando estaba ocultando algo, era un maestro en desviar con su encanto, pero en ese momento, tenía la guardia en alto de una forma que ella no había visto antes. Sean, ¿qué está pasando? Su mandíbula se tensó. Es complicado. Entonces descrúzalo. Suspiró, pasándose una mano por el cabello antes de finalmente mirarla. Los medios me persiguen, hay un escándalo, uno grande. El estómago de Lena se encogió, había visto los titulares, acusaciones de fraude, amenazas legales, rumores de sabotaje corporativo, todo había parecido lejano, irreal, hasta ahora. ¿Lo hiciste? Preguntó en voz baja. Los ojos de Sean se oscurecieron. No. Lena le creyó, tal vez era una estupidez, tal vez era ingenua, pero lo hizo. Exhaló. Está bien, pero si traes a los paparazzi a mi puerta, te juro por Dios. Seré un fantasma. Un instante de silencio, luego, una sonrisa ladeada. A menos que quieras que haga una gran entrada, podría posar sin camisa en tu escalera de incendios, darles algo de qué hablar. Lena gruñó. Desempaca, ahora. Sean rió, pasándole un brazo por los hombros al caminar junto a ella, su toque era cálido, familiar, pero algo en él le envió un escalofrío inesperado por la espalda. Tragó saliva. Esto era temporal. Solo eran amigos. Y el hecho de que su corazón ya la estuviera traicionando. Eso era un problema para después. La primera noche con Sean como compañero de piso fue un infierno. Lena no había pensado esto del todo, lo que realmente significaría compartir su diminuto apartamento con un hombre como Sean Wise. El tipo ocupaba espacio, no solo físicamente, aunque con su 1,88 m y hombros anchos apenas cabía en su sofá, era la forma en que se movía, la manera en que su presencia llenaba cada rincón de su estudio, el modo en que su aroma, algo intenso e innegablemente masculino, una mezcla de cedro y colonia cara, ya empezaba a impregnar sus mantas, su aire, su piel. ¿Lo peor? Solo había una pared entre ellos. Una pared delgada, mal aislada, que no bloqueaba absolutamente nada. Lena enterró la cara en la almohada, tratando de ignorar lo mucho que podía escuchar, el crujido de las sábanas cuando se movía, el suspiro pesado que dejó escapar, el leve golpeteo de sus dedos contra la pantalla del teléfono. Maldición, esto iba a ser una pesadilla. Se giró sobre la espalda, mirando el techo, solo era un amigo en problemas, que necesitaba un lugar donde quedarse, nada más. Entonces, ¿por qué la simple idea de que él estuviera acostado a solo unos metros de distancia hacía que todo su cuerpo se sintiera en alerta máxima? Lena apretó los ojos, obligándose a dormir. Estaba siendo ridícula. A la mañana siguiente, Lena despertó con el sonido de platos tintineando y el inconfundible aroma del café recién hecho. Eso estaba mal, muy mal. Lena vivía sola, nadie cocinaba en su cocina excepto ella. Se arrastró fuera de la cama, con el cabello hecho un desastre, y se dirigió tambaleándose a la diminuta cocina, solo para quedarse congelada. Sean estaba ahí. Descalzo, sin camisa, haciendo panqueques. Lena parpadeó. ¿Qué demonios estás haciendo? Sean se giró y le dedicó una sonrisa perezosa. Buenos días, princesa. Su cerebro dejó de funcionar, porque santo cielo. No es que nunca hubiera visto a Sean sin camisa antes, crecieron juntos, veranos en la casa del lago, una vida llena de días de playa y fiestas en la piscina, pero esto era diferente. Porque ahora no era solo su mejor amigo de la infancia. Ahora era un hombre hecho y derecho, con abdominales marcados y músculos definidos, y demasiada confianza para alguien que estaba en su cocina, dando la vuelta a los panqueques como si esto fuera completamente normal.
Pensé que te gustaría el desayuno, dijo, deslizando un plato hacia ella. Lena cruzó los brazos. Tú no cocinas. Él arqueó una ceja. ¿Perdón? Tienes chefs, Sean, probablemente no has tocado una estufa desde que éramos niños. Sean chasqueó la lengua, negando con la cabeza. Torres, me ofendes, soy un hombre de muchos talentos. Ella bufó. Sí, claro, como lograr que te echen de tu propio imperio. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, tan rápido que casi lo pasó por alto. Casi. El remordimiento se instaló en su estómago, demasiado pronto. Lo siento, murmuró, tomando el tenedor. Sean se encogió de hombros, pero algo en su expresión se apagó, la ligereza reemplazada por algo más difícil de leer. Comieron en silencio por un momento, el único sonido era el choque de los cubiertos y el murmullo distante del tráfico afuera. Entonces, en voz baja, Sean dijo: No tienes que andar con rodeos, ¿sabes? Lena levantó la vista. ¿Con qué? Con el hecho de que soy un desastre andante en este momento. Apretó el tenedor. Sean Weiss era muchas cosas, arrogante, encantador, insoportablemente engreído, pero vulnerable no era una de ellas. Verlo así le provocó un leve dolor en el pecho. No eres un desastre, dijo. Sean dejó escapar una risa seca. El mundo entero piensa lo contrario. Lena dudó, quería preguntar, quería saberlo todo, pero conocía a Sean, si no estaba listo para hablar, presionarlo solo lo haría encerrarse más. Así que, en su lugar, le dio un leve toque con el pie bajo la mesa. Bueno, el mundo está lleno de idiotas. Sus labios se curvaron apenas. Eso es cierto. Lena puso los ojos en blanco. Y tú también lo eres, por cierto, este es el peor panqueque que he probado en mi vida. Sean fingió un jadeo de indignación. Mentira, es el mejor panqueque que has probado. Lena le lanzó una servilleta, él se rió, así de fácil, la tensión se desvaneció, reemplazada por algo cómodo, familiar, seguro. Al menos, por ahora. Pasaron 2 días. Sean se había adaptado a su apartamento alarmantemente bien, como si no fuera uno de los hombres más ricos de Nueva York, sino solo un tipo cualquiera durmiendo en su sofá. Excepto que no era un tipo cualquiera, y definitivamente no estaba solo durmiendo. Estaba tomando el control. Su sofá, ahora tenía la forma exacta de su cuerpo. Su refrigerador, lleno de bocadillos orgánicos y ridículamente caros que ella jamás podría costear. Su ducha, siempre ocupada, porque, al parecer, los multimillonarios se daban duchas de media hora. Pero lo peor, la forma en que la miraba. Como si fuera un reto. Y Lena tenía la sensación de que Sean Weiss nunca retrocedía ante un reto. Todo llegó a un punto crítico una tarde particularmente tranquila. Sean estaba tirado en su sofá, lanzando una pelota antiestrés al aire mientras ella intentaba, y fracasaba, concentrarse en su última pintura. Llevas 1 hora mirando ese lienzo, comentó Sean. Y tú llevas 1 hora fastidiando, replicó ella. ¿Y qué hay de nuevo? Lena gruñó. ¿Por qué sigues aquí? ¿No tienes una crisis que resolver? La estoy resolviendo. ¿Torturándome? Sus labios se curvaron. Escondiéndome en el lugar más seguro que conozco. La respiración de Lena se trabó. El lugar más seguro. Tragó saliva, fingiendo que esas palabras no significaban nada para ella. Entonces, Sean sonrió, con esa chispa traviesa en los ojos. Hagamos esto interesante, Torres. Ella lo miró con sospecha. No me gusta cómo suena eso. Una apuesta, se inclinó hacia adelante, si en 30 días no te enamoras de mí, me largo. Lena se atragantó con su propia saliva. ¿Qué? Su sonrisa se profundizó. Pero si lo haces, hizo una pausa, sus ojos azules brillando, bueno, ya veremos qué pasa. Su corazón se estrelló contra sus costillas. Este idiota.
Este idiota engreído, insoportable y exasperante. Se obligó a soltar una risa. Por favor, te conozco de toda la vida, Sean, si fuera a enamorarme de ti, ya habría pasado. Los ojos de Sean se oscurecieron, por un segundo, algo indescifrable pasó por su expresión, luego, sonrió. Ya veremos. Lena giró los ojos y se dio la vuelta, ignorando cómo su pulso martilleaba en su garganta. Esto estaba bien. Solo era un juego estúpido. Excepto que algo en el aire había cambiado. Y no estaba segura de poder detenerlo. Lena se negó a dejar que Sean se metiera en su cabeza. No era una niña ingenua que se derretía por una sonrisa y un par de ojos azules, había conocido a Sean Wise toda su vida, lo había visto en su mejor versión, cuando pasaban los veranos juntos y él le enseñaba a hacer rebotar piedras en el lago, y en su peor. Como aquella vez que, borracho, intentó comprar un carrito de hot dogs entero porque sintió pena por el vendedor que trabajaba hasta tarde. Era su mejor amigo, nada más. Y, sin embargo, apenas habían pasado 2 días desde su estúpida apuesta y ya estaba peligrosamente cerca de perder la cabeza. Porque Sean, estaba jugando sucio. Empezó de forma sutil, una mano en la parte baja de su espalda al pasar junto a ella, un roce casual de sus dedos cuando le pasaba una taza de café. Luego, escaló. Torres, seamos honestos, murmuró una tarde, estirándose perezosamente en su sofá, piensas en mí cuando no estoy cerca, ¿verdad? Lena bufó. Por favor, lo único en lo que pienso es en echarte de aquí. Sean sonrió con suficiencia. Qué lindo, sigue mintiéndote a ti misma. Le lanzó un cojín directo a la cara. Era desesperante. Porque lo estaba disfrutando. Y lo peor de todo, es que ella también. Los verdaderos problemas comenzaron cuando Lena decidió que necesitaba una distracción. Ahí entró Ethan Reed. Ethan era guapo de una manera segura, no exasperante, arquitecto, educado, atento, le gustaba el arte, no hacía apuestas estúpidas y, lo más importante, no era Sean. Así que cuando Ethan la invitó a cenar, dijo que sí. Y Sean perdió la maldita cabeza. Empezó con sarcasmo pasivo-agresivo. Vaya, así que de verdad vas a salir con ese tipo, murmuró Sean, observando mientras Lena se ponía los tacones. Sí, Sean. Genial, genial, solo me pregunto, ¿sabe el que roncas cuando duermes? Lena frunció el ceño. No ronco. Oh, cariño, claro que sí. Lo ignoró, pero cuando se dirigió a la puerta, Sean se interpuso frente a ella, brazos cruzados. Sabes, murmuró, si esto es un intento patético de resistirte a mí, tengo que decir que estoy halagado. Lena resopló. Dios, no todo gira en torno a ti, Sean. Sean sonrió, pero esta vez la sonrisa no le llegó a los ojos. Si tú lo dices. Lo empujó a un lado y salió, cerrando la puerta de un portazo. Pero incluso cuando caminó hacia el auto de Ethan, no pudo sacudirse la sensación de unos ojos azules quemándole la espalda. La cena con Ethan estuvo bien. No fue electrizante, no fue de esas que te hacen sentir mariposas en el estómago, pero fue agradable. Era dulce, fácil de hablar con él, la halagó por su arte, le preguntó por sus sueños, pero algo no encajaba, como tratar de forzar una pieza equivocada en un rompecabezas. Y entonces, a la mitad de la cena, su teléfono vibró. Sean, ¿sigues viva o el señor aburrido ya te mató de tedio? Rodó los ojos y lo ignoró. Otro mensaje. Sean, parpadea 2 veces si necesitas que te rescate. Se mordió los labios para evitar reír. Y el último. Sean, espero que él sepa que no va a ganar este juego, Torres. Su corazón tropezó. Maldito sea. La tensión entre ellos llegó a su punto máximo 3 semanas después. Para entonces, Sean se había incrustado por completo en su vida. Compartían conversaciones a medianoche en el sofá, debates sobre qué comida pedir, peleas juguetonas por el control remoto. Era peligrosamente fácil. Demasiado fácil.
¿Y el problema con lo fácil? Que hacía que las cosas difíciles fueran mucho más difíciles. Ocurrió una noche cualquiera de martes. Lena acababa de terminar un cuadro, con las manos manchadas de pintura y el cabello recogido en un moño desordenado. Sean la observaba desde el sofá, girando distraídamente un bolígrafo entre los dedos. «Estás mirando», murmuró ella. «Lo sé». Su respiración se trabó. Sean se levantó, despacio, cruzando el diminuto espacio entre ellos hasta quedar lo suficientemente cerca como para tocarla. «Lena». Ella tragó saliva. «¿Qué?» Sus dedos rozaron su muñeca, apenas un susurro de contacto. «Quiero que lo admitas», su voz era baja, peligrosa, «que tú también lo sientes». Su pulso rugió en sus oídos. «Sean». Él levantó la mano, rozando su mandíbula con una suavidad exasperante. Su respiración tembló. Estaba tan cerca de inclinarse, de cerrar la distancia. Y entonces, sonó su teléfono. La realidad la golpeó de lleno. Lena dio un paso atrás, rompiendo el momento, con el pecho subiendo y bajando agitadamente. Sean exhaló con fuerza, su mandíbula tensa. Con las manos temblorosas. Contestó la llamada. Una voz familiar llenó la línea. «Lena, es sobre tu padre». La sangre se le heló. Los ojos de Sean se oscurecieron. Todo cambió. Lena apretó con fuerza su teléfono. Su padre. Las palabras se sentían extrañas, como si estuviera escuchando el nombre de un desconocido en lugar del hombre que alguna vez fue el centro de su mundo. Habían pasado años desde la última vez que supo algo de él, años desde que desapareció en los escombros de un escándalo que destruyó todo lo que había construido. Su garganta se secó. ¿Qué pasa con él? Al otro lado de la línea, David Carter, el antiguo socio de negocios de su padre, suspiró. «Encontré algo, sobre lo que le pasó, y sobre la familia Weiss». El estómago de Lena se convirtió en piedra. La familia Weiss. No necesitó mirar a Sean para sentir el cambio en la habitación, el aire se volvió denso, cada músculo de su cuerpo se tensó junto a ella. Lena se giró, dándole la espalda. «David, yo no». «Necesitas escuchar esto, Lena, se trata de por qué tu padre lo perdió todo, y creo que la familia de Sean tuvo algo que ver». El mundo se inclinó bajo sus pies. Su respiración salió temblorosa. «Eso no es posible». Un silencio. Luego, David pronunció 3 palabras que lo destrozaron todo. No fue una coincidencia. El corazón de Lena golpeó contra sus costillas. El negocio de su padre no solo había fracasado, se lo habían arrebatado. ¿Y si la familia Weiss estaba involucrada? Su visión se nubló. Sean. El hombre que la abrazaba por las noches cuando tenía pesadillas, su mejor amigo, su refugio seguro. Era parte de la familia que quizás había arruinado la vida de su padre. Lena se giró lentamente. Sean estaba rígido, sus ojos azules imposibles de leer. Él sabía. Las manos de Lena temblaban de rabia, de traición, de algo que ni siquiera podía nombrar. ¿Lo sabías? Su voz era apenas un susurro. La mandíbula de Sean se tensó. Un latido de silencio. Luego. «Lena, yo». No esperó su respuesta. Agarró su abrigo y salió como una tormenta. Sean la llamó, pero no se detuvo. No podía. Porque si lo hacía, si permitía que su mirada la alcanzara, si le daba un segundo para explicarse, podría romperse por completo. Lena no sabía cuánto tiempo caminó. Minutos, horas, tal vez vidas enteras. La ciudad pasó a su lado en un torbellino de luces de neón y bocinas estridentes, pero apenas registró nada, su mente estaba demasiado llena, demasiado ruidosa. Sean lo había sabido. Tal vez no toda la historia, tal vez no lo suficiente. Pero algo. Y aún así, se había metido en su vida, en su hogar, en su corazón. Sabiendo el daño que su familia le había causado a la suya.
La traición ardía. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a mirarla como si fuera suya, como si la deseara, cuando todo este tiempo le había ocultado esto? Su teléfono vibró. Sean. Lo ignoró. Otro mensaje. Y otro. Hasta que finalmente, uno que hizo que su pulso se detuviera. Sean, no te mentí, Torres, pero si no me dejas explicarlo, nunca te lo perdonarás. Se quedó mirando la pantalla, el corazón golpeando con fuerza. Maldito sea. Maldito sea por seguir sabiendo exactamente cómo alcanzarla. 30 minutos después, Lena se encontró de pie frente a un bar tenuemente iluminado, con el corazón acelerado. Lo vio al instante. Sean estaba sentado al fondo, con una bebida intacta frente a él, la mandíbula apretada, su cuerpo entero tenso como un hombre que se preparaba para la guerra. Con ella. Por ella. Exhaló bruscamente y caminó hacia él. Sean levantó la vista, y en el momento en que sus ojos se encontraron, algo dentro de ella se rompió. Porque él lucía destrozado. Ojeras profundas bajo sus ojos, el cabello revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él toda la noche. Se sentó sin decir una palabra. Sean se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, su voz era áspera. No lo sabía todo, Lena, pero sabía lo suficiente. Ella tragó saliva. Entonces dime. Un músculo se movió en su mandíbula. Tu padre no perdió su compañía, se la quitaron. Sus uñas se clavaron en sus palmas. ¿Por tu familia? Sean dudó. Luego. Por mi padre. El mundo giró. Su padre. El hombre que había construido un imperio. El que había moldeado a Sean para que fuera el heredero que debía ser. Había destruido el suyo. Lena negó con la cabeza, el aire atrapado en su garganta. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Sean exhaló lentamente, como si decirlo en voz alta le doliera físicamente. Porque tu padre era una amenaza, sus hoteles estaban creciendo, era competencia. Su estómago se revolvió. ¿Y qué? Espetó, ¿tu padre simplemente decidió arruinarle la vida? Los ojos de Sean se oscurecieron. Sí. El aire se atascó en su pecho. Sean se pasó una mano por el cabello, mirando a otro lado. Mi padre se aseguró de que el tuyo nunca pudiera recuperarse, manipuló acuerdos, lo puso en la lista negra de los inversores, fue una eliminación hostil en todos los sentidos. Lena sintió que iba a vomitar. ¿Y tú lo sabías? Su voz se quebró. La expresión de Sean se torció. No cuando sucedió, no hasta años después. Y aún así, su garganta se cerró, aún así te mudaste conmigo. La mano de Sean se cerró en un puño. Me mudé contigo porque no tenía a dónde ir, Lena, me mudé contigo porque yo. Se detuvo, respiró con fuerza. Pero ella lo escuchó, lo sintió. Porque te amo. Pero el amor no era suficiente. No cuando venía con mentiras y traiciones y años de silencio. Lena se puso de pie tan rápido que la silla rechinó contra el suelo. Los ojos de Sean se alzaron de inmediato. Lena. No puedo hacer esto, su voz estaba rota, no puedo mirarte y no ver al hombre que le arrebató todo a mi familia. Sean se quedó inmóvil. Y por primera vez en su vida, lo vio. Miedo real en sus ojos. Lena, por favor. Ella negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con caer. Luego se giró, se alejó, y esta vez, él no la siguió. Lena pensó que sería más fácil sin Sean. Pensó que una vez que él se fuera, una vez que se alejara de él, de todo, su mente volvería a estar en paz. Se equivocó. Porque en los días que siguieron, sintió que le faltaba una parte de sí misma. Su apartamento se sentía demasiado vacío, no había comentarios sarcásticos desde el sofá, no había duchas ridículamente largas, no quedaba rastro de su colonia impregnada en el aire. Solo silencio. Y ese silencio era lo peor.
Porque le dejaba espacio a todos los pensamientos que había intentado ahogar. Pensamientos del rostro de Sean esa noche en el bar, roto, desesperado, derrumbándose. Pensamientos de la manera en que la había mirado, como si ella fuera lo único que importara en el mundo. Pensamientos de cómo, a pesar de todo, a pesar de la verdad, de la traición, del dolor, aún lo quería. Aún lo amaba. Pero el amor no era suficiente. No cuando su familia había destruido a la suya. No cuando no podía mirarlo sin ver todo lo que había perdido. Lena se hundió en el trabajo. Pasó horas en su estudio, pintando hasta que sus dedos quedaron entumecidos, hasta que el agotamiento la venció y pudo dormir sin soñar con ojos azules y confesiones susurradas. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía huir de él. Porque Sean Wise estaba en todas partes. Los tabloides seguían tras él. Los titulares gritaban su nombre. El escándalo sacude el imperio Wise, el heredero huye. Sean Wise es culpable o lo están tendiendo una trampa. Trató de ignorarlo. Trató de convencerse de que ya no era su problema. Hasta el día en que encontró una carta deslizada bajo su puerta. Una carta sin remitente. Una carta con una sola frase. Estás cometiendo un error. La sangre de Lena se heló. Porque esto no era de Sean. Era de alguien más. Alguien que sabía la verdad. Y, de repente, lo comprendió. Esto no era solo sobre el pasado de su padre. No era solo sobre Sean. Ahora, ella también estaba en peligro. Lena no dudó. Corrió. No huyó de Sean. Huyó hacia él. Porque si había una sola persona que podía protegerla, una persona en la que aún confiaba, a pesar de todo, era él. Y lo odiaba por eso. Odiaba que, después de todas las mentiras, después de todo el dolor, Sean Wise siguiera siendo la primera persona en la que pensaba cuando tenía miedo. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba un taxi hasta la dirección que había memorizado de su último mensaje. No estaba segura de que él siguiera ahí. No estaba segura de que siquiera quisiera verla. Pero tenía que intentarlo. Porque esto ya no era solo sobre su pasado. Era sobre la verdad. Y la verdad los iba a matar a los dos. Cuando llegó al penthouse, apenas tuvo tiempo de tocar antes de que la puerta se abriera de golpe. Y ahí estaba él. Sean Wise. Mirándola como si hubiera estado esperándola todo este tiempo. Como si supiera que ella vendría. Lena. Su respiración tembló. Por un segundo, solo un segundo, lo olvidó todo. Olvidó la carta. Olvidó el peligro. Olvidó la traición. Olvidó porque había huido de él en primer lugar. Porque todo lo que veía era a él. El hombre que amaba. El hombre al que había intentado con todas sus fuerzas dejar de amar. Necesito tu ayuda, su voz fue apenas un susurro. Sean no dudó. Se hizo a un lado. Entra. Y así, de nuevo, todo cambió. En el momento en que Lena entró, el cuerpo de Sean se tensó. ¿Qué pasó? Lena exhaló y le tendió la carta. Sean la tomó, sus ojos recorriendo las palabras, su mandíbula apretándose. ¿Dónde la encontraste? Estaba bajo mi puerta. Sean murmuró una maldición, pasándose una mano por el cabello. Lena tragó saliva. Sean, ¿qué demonios está pasando? ¿Quién está tratando de inculparte? Un músculo en su mandíbula se contrajo. No lo sé. Mentira. Sean suspiró, pasándose una mano por la cara. Es complicado. Entonces descrúzalo. Su mirada se encontró con la de ella. Había algo oscuro y peligroso en sus ojos. Y finalmente, cedió. Mi padre no solo intentaba destruir el negocio de tu papá, Lena, estaba tratando de encubrir algo. El estómago de Lena se hundió. ¿Encubrir qué? Sean exhaló con fuerza. Fraude, corrupción,
Movió millones a empresas fantasma y usó la quiebra de tu padre como cortina de humo para distraer la atención de él. El mundo de Lena se derrumbó. ¿Le tendieron una trampa a mi padre? La expresión de Sean era sombría. Sí. Las manos de Lena temblaron. Su padre era inocente. Había perdido todo por nada. Por culpa de la familia Wise. Por culpa de la familia de Sean. Lena dio un paso atrás, con el pecho oprimido, la garganta ardiendo. Me tengo que ir. Pero Sean tomó su muñeca, no con fuerza, no para retenerla. Solo lo suficiente para que lo escuchara. Lena, escúchame, alguien está tratando de enterrar esta historia, están intentando silenciarme, su voz se volvió más grave, y ahora, están tratando de silenciarte a ti también. Su respiración se detuvo. El agarre de Sean se volvió más firme. No voy a dejar que eso pase. Lena exhaló temblorosamente. Había pasado años odiando a la familia Wise. Años creyendo que le habían destruido la vida. Y ahora. Ahora se daba cuenta de que la única persona que podía protegerla, era uno de ellos. Sean. Su enemigo. Su mejor amigo. Su única oportunidad de sobrevivir. Lena tragó saliva con dificultad. Luego, finalmente, asintió. Y así, estaban juntos en esto. Le gustara o no. Lena se quedó congelada en el penthouse de Sean, con el pulso retumbando en sus oídos. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente más allá de la ventana, pero el espacio entre ellos era demasiado pequeño, demasiado íntimo, cargado de tensión y palabras no dichas. Debería irse. Debería estar en cualquier otro lugar, lejos de él, el hombre que se había convertido en su mundo entero y lo había destrozado en el mismo aliento. Pero no podía. Porque si Sean tenía razón, si alguien quería silenciarla, entonces irse podría significar caminar directamente hacia una trampa. Sean la observó con atención, su expresión imposible de leer. Te quedas aquí, dijo finalmente, su voz baja, firme. La espalda de Lena se tensó. ¿Perdón? Hasta que averigüemos quién está detrás de esto, no vas a salir de mi vista. Ella soltó una risa seca, sin humor. No puedes decirme qué hacer, Sean. Si puedo cuando tu vida está en juego, su mandíbula se endureció, no voy a dejar que te hagan daño, Lena. Y maldita sea. Maldita sea por sonar tan convincente, por mirarla como si fuera algo que podía proteger, cuando él había sido el primero en destrozarla. Lena cruzó los brazos, creando un escudo entre ellos. Está bien, me quedaré, pero solo hasta que descubra quién envió la carta. Después, me voy. Sean exhaló lentamente, como si quisiera discutir, pero no lo hizo. En su lugar, simplemente dijo: dormiré en el sofá. Y por alguna razón, eso dolió más de lo que debería. La primera noche en el penthouse de Sean fue un infierno. Lena no podía dormir. Yacía en la enorme cama de invitados, mirando el techo, pensando en todo y en nada a la vez. Pensando en su padre. Pensando en Sean. Pensando en cómo, hace apenas unas semanas, estaban riendo en su diminuto apartamento, peleando por la última rebanada de pizza. Ahora, estaban atrapados en un juego de secretos y peligro. ¿Y lo peor? Todavía lo quería. Incluso después de todo. Lena se giró de lado, enterrando la cara en la almohada. En el silencio, podía escucharlo. Sean. Tendido en el sofá en la otra habitación. Respirando. Despierto. Tan inquieto como ella. Y por un instante, solo un fugaz segundo, quiso cruzar la distancia. Quiso acurrucarse contra él, dejar que su calor ahuyentara el frío. Pero no lo hizo. Porque ese era el juego más peligroso de todos. A las 3 de la madrugada, el teléfono sonó. Sean se puso de pie de inmediato, con la tensión recorriendo cada músculo de su cuerpo al responder. Número desconocido. Su pulso se aceleró contra sus costillas. ¿Quién es?
Gruñó. Una voz distorsionada se filtró por el altavoz. Deberías haberte mantenido fuera de esto, Weiss. Sean se quedó inmóvil. Lena apareció en el umbral, frotándose el sueño de los ojos. ¿Qué pasa? Él levantó una mano para silenciarla, aferrándose al teléfono con más fuerza. ¿Qué quieres? Exigió Sean. Una risa oscura se deslizó por la línea. No es lo que quiero, es lo que vas a perder. El estómago de Sean se congeló. Aléjate de ella. Silencio. Luego. Demasiado tarde. La llamada se cortó. El corazón de Sean golpeó con fuerza contra su pecho. Se giró hacia Lena, sus ojos oscuros, peligrosos. Empaca tus cosas, nos vamos. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿A dónde? A un lugar seguro. Se puso la chaqueta. ¿Saben dónde estás, Lena? No tenemos tiempo. El miedo pasó fugazmente por su rostro, pero no discutió. Porque lo sabía. Esto ya no era solo sobre el pasado. Era una guerra. Y Sean Weiss incendiaría el mundo entero antes de dejar que la tocaran. Manejaron durante horas. Sean mantenía una mano en el volante, la otra golpeando inquietamente su muslo. Lena estaba rígida a su lado, con los brazos cruzados, la mirada fija en la carretera. ¿A dónde vamos? Preguntó finalmente. El agarre de Sean en el volante se tensó. A un lugar donde nadie pueda encontrarnos. Lena exhaló. ¿Y luego qué? ¿Nos escondemos para siempre? Él la miró de reojo. No, averiguamos quién está detrás de esto, y lo detenemos. El estómago de Lena se revolvió. Dices eso como si estuvieras dispuesto a hacer algo imprudente. Su mandíbula se tensó. Lo estoy. El corazón de Lena tropezó. Porque conocía a Sean. Sabía de lo que era capaz. Sabía que haría cualquier cosa para protegerla. Incluso si eso significaba convertirse en algo peligroso. Llegaron a una casa aislada al amanecer. Sean abrió la puerta y se hizo a un lado. Aquí estás segura. Lena vaciló. No quiero pasarme la vida huyendo, Sean. Su mirada se suavizó. Lo sé. Pero en sus ojos había algo más. Algo que decía, huiría para siempre si eso significara mantenerte viva. Ella tragó saliva y entró. La puerta se cerró detrás de ellos. Y la verdadera lucha acababa de comenzar. La casa era demasiado silenciosa. Lena estaba sentada al borde de la cama en la tenue oscuridad, escuchando los sonidos apagados de Sean moviéndose en la planta baja. Estaba agotada, su cuerpo pesado por el cansancio, pero su mente no le permitía descansar. Porque por mucho que Sean le dijera que allí estaba a salvo, sabía que no era verdad. No con un blanco en la espalda. No cuando el hombre en el que más confiaba, el hombre que alguna vez pensó que podría amar, estaba atrapado en una red de mentiras y traiciones que había comenzado antes de que ellos nacieran. Sus dedos se cerraron alrededor de la manta. Sería tan fácil odiarlo. Tan fácil si pudiera mirar a Sean Weiss y ver solo al hombre cuya familia le había arrebatado todo. Pero no podía. Porque veía al niño que la cargó a casa cuando se lastimó la rodilla. Al adolescente que escapaba con ella a medianoche solo para sentarse en el capó de su auto y hablar sobre el futuro. Al hombre que la miraba como si valiera más que todo el dinero del mundo. Y ese era el verdadero problema. No el peligro. No los secretos. Sino el hecho de que todavía lo quería, incluso cuando no debía. Abajo, Sean se apoyó contra la encimera de la cocina, el teléfono presionado contra su oído, los músculos tensos. Averigua quién envió la carta, ordenó, no me importa lo que cueste. Su contacto, una de las pocas personas en las que aún confiaba, suspiró. Sean, ¿te das cuenta de que estás jugando con fuego? No me importa, su voz era afilada, letal, alguien está amenazando a Lena, no voy a permitirlo. Una pausa. Luego.
Estás demasiado metido en esto. La mandíbula de Sean se tensó. Siempre lo he estado. Y así era. Porque desde el momento en que puso los ojos en Lena Torres, ella nunca había sido solo su mejor amiga. Había sido su mayor debilidad. Y ahora. Podría ser la razón por la que lo mataran. A la mañana siguiente, Lena encontró a Sean en la sala, con la mirada fija en su laptop, su expresión inescrutable. Su pecho se apretó. Parecía que no había dormido. Las sombras bajo sus ojos azules eran profundas, su mandíbula tensa, su cuerpo cohibido como si estuviera listo para pelear. Y cuando se acercó, vio por qué. La pantalla estaba llena de titulares. El Imperio Wise al borde del colapso. Sean Wise, inocente o un fraude. Desaparición misteriosa, ¿dónde está el heredero? El estómago de Lena se revolvió. Había pasado tanto tiempo odiando el apellido Wise que nunca se detuvo a pensar lo que significaba para Sean. Cuánto le había costado. Y ahora. Ahora lo estaba perdiendo todo. Lena tragó con dificultad. Sean. No, su voz era áspera, cargada de cansancio. Ella vaciló. No puedes ignorar esto para siempre. Sus labios se torcieron. Obsérvame. Lena exhaló, cruzándose de brazos. ¿Y qué pasará cuando te encuentren? Finalmente, Sean la miró. Entonces pelearé. Y ahí estaba. Ese fuego imprudente y peligroso en sus ojos. El fuego que decía que quemaría el mundo entero para protegerla. El pulso de Lena se aceleró. Porque por primera vez desde que todo esto comenzó, se dio cuenta de que no le tenía miedo a las personas que los cazaban. Le tenía miedo a cuanto aún quería a Sean, incluso cuando no debía. Ocurrió esa noche. Tal vez fue la adrenalina, tal vez fue el peso de todo derrumbándose sobre ellos. O tal vez, simplemente era inevitable. Pero en el segundo en que Lena se acercó demasiado, en el segundo en que lo miró como si todavía fuera el chico al que solía amar, Sean estaba perdido. Sus manos estuvieron sobre ella antes de poder detenerse. Una en su cintura. La otra sujetando su mandíbula, inclinándola hacia arriba. Su respiración se entrecortó. Sean. Pero no la dejó terminar. La besó. Fuerte. Feroz. Como si estuviera ahogándose y ella fuera lo único que lo mantenía a flote. Y Lena. Lena le devolvió el beso. Porque por todas las razones por las que debería haber detenido esto. Por todas las formas en que él la había herido, por todas las mentiras entre ellos. Todavía lo quería más que su siguiente aliento. Sus manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca, profundizando el beso. Sean gimió, su agarre sobre ella volviéndose más fuerte, como si tuviera miedo de soltarla. Como si supiera que esto era temporal. Como si supiera que en cuanto el mundo se estrellara contra ellos otra vez, ella se iría. Pero esta vez, no se estaba alejando. Y eso era lo único que importaba. A la mañana siguiente, todo se vino abajo. Sean estaba en la cocina cuando su teléfono vibró. Contestó de inmediato, su expresión afilada. Dime que tienes algo. Su contacto suspiró. Sí, pero no te va a gustar. El estómago de Sean se hundió. ¿De qué hablas? Un silencio. Luego. El padre de Lena nunca fue el objetivo. La sangre de Sean se volvió hielo. ¿De qué demonios estás hablando? Tu padre no destruyó su negocio solo por dinero, Sean, lo hizo para protegerse a sí mismo. El padre de Lena descubrió algo que no debía saber, y ahora. Un latido de silencio. Luego. Lena es la única que puede probarlo. Sean se quedó inmóvil. Porque de repente, todo tenía sentido. Las amenazas. La carta. El hecho de que alguien estuviera desesperado por silenciarla. No estaban tratando de enterrar el pasado. Estaban tratando de enterrar a Lena.
El pulso de Sean retumbó con fuerza. Porque solo quedaba una persona que conocía la verdad. ¿Y si sus enemigos descubrían eso? Lena estaba tan muerta como su padre. El agarre de Sean en el teléfono se endureció. ¿Lena es la última pieza del rompecabezas? Repitió, su voz peligrosamente baja. Sí, confirmó su contacto, si habla, si expone lo que su padre descubrió antes de que destruyeran su negocio, quien sea que esté detrás de esto lo perderá todo. El cuerpo de Sean se enfrió. Esto ya no era solo sobre negocios. Ni siquiera era sobre venganza. Era sobre la vida de Lena. Y si alguien estaba lo suficientemente desesperado como para enterrar el pasado, no dudaría en enterrar a Lena también. Sus manos se cerraron en puños. Sobre mi cadáver. ¿Quién está detrás de esto? Exigió. Su contacto dudó. Sean, no te va a gustar la respuesta. Dímelo. Un largo silencio. Luego. Es tu tío, James Wise. Sean se congeló. Eso no es posible. Lo es. El estómago de Sean se revolvió. Su padre había sido despiadado, pero su tío James era peor. Frío, calculador, dispuesto a sacrificar a cualquiera para proteger el imperio Wise. Y ahora, Lena estaba en su camino. Sean no dudó. Mándame todo lo que tengas. Colgó. Y cuando se giró, Lena estaba en la puerta. Los brazos envueltos alrededor de su cuerpo. Los ojos abiertos por el miedo. Por algo más. Por el dolor. Sean, su voz era apenas un susurro, dime la verdad. Sean exhaló lentamente. Mi tío está detrás de esto. El cuerpo de Lena se endureció. Así que, otro Wise destruyó a mi padre. Sean se estremeció. Porque aunque no había sido él, aunque había pasado su vida tratando de ser mejor que el nombre al que pertenecía, sabía lo que ella realmente estaba preguntando. ¿Vas a destruirme tú también? Y lo mataba saber que ella siquiera tenía que preguntárselo. Dio un paso adelante. Lena, tienes que confiar en mí. Ella soltó una risa vacía. ¿Confiar en ti? ¿Después de todo esto? Las manos de Sean se cerraron en puños. Sé que te lastimé, sé que mi familia arruinó tu vida, pero te juro, los quemaré a todos antes de dejar que te toquen. Su respiración se entrecortó. Porque Sean siempre había sido imprudente. Siempre había sido peligroso. Pero esto era diferente. No solo intentaba protegerla. Estaba dispuesto a ir a la guerra por ella. Y Dios la ayudara, pero le creyó. Lena tragó con dificultad. ¿Qué hacemos ahora? La mirada de Sean se endureció. Lo terminamos. El plan era simple. Exponer a James Wise, asegurarse de que no pudiera lastimar a Lena, ni a nadie más, nunca más. La ejecución era mucho más peligrosa. El padre de Lena había dejado una sola prueba. Una conversación grabada. Una confesión que demostraba que James lo había incriminado. Y estaba guardada en una antigua bodega, bajo un nombre falso. Si la conseguían, si la hacían pública, James Wise estaría acabado. Pero conseguirla significaba caminar directo a la boca del lobo. Sean lo odiaba. Pero Lena se negó a quedarse atrás. Así que fueron juntos. El almacén estaba oscuro, silencioso. Demasiado silencioso. Los instintos de Sean gritaban peligro. Pero ya habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Lena encontró la caja primero. Sus manos temblaban mientras sacaba la memoria USB. La voz de su padre llenó la habitación. James, no tienes que hacer esto, no tienes que arruinarlo todo. Si tengo que hacerlo, porque nadie se enfrenta a la familia Wise y sobrevive. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Lena. Y entonces, un arma se amartilló. Sean giró en seco.
James Wise estaba en la puerta, acompañado por 2 guardaespaldas. Su rostro estaba sereno, casi aburrido. Vaya, vaya, mi querido sobrino, me preguntaba cuándo ibas a jugar al héroe. Sean se interpuso instintivamente entre Lena y su tío. Se acabó, James, su voz era letal, las pruebas están afuera, estás acabado. James sonrió. Oh, Sean, ¿de verdad crees que esto se acaba con una simple grabación? Luego, inclinó la cabeza. Y sus hombres levantaron sus armas. Lena contuvo el aliento. Sean se movió antes de poder pensarlo. Un forcejeo, un disparo. Dolor explosivo en su costado. Lena gritó. Pero Sean no se detuvo. Se lanzó contra James, derribándolo al suelo, arrebatándole el arma de las manos. Uno de los guardias huyó. El otro no fue lo suficientemente rápido. Sean le asestó un golpe en la mandíbula, dejándolo inconsciente. Luego, giró de nuevo hacia James. Presionó el arma contra su pecho. Diles que retrocedan. James sonrió con desdén. No tienes el valor. El dedo de Sean tembló sobre el gatillo. Porque tal vez sí lo tenía. Tal vez sí era el hijo de su padre, después de todo. Pero entonces. Lena. Su mano tocó su brazo. Sean, no. Y solo así. Lo alejó del abismo. A lo lejos, sirenas. La policía. James Wise finalmente pagaría por todo. Y Sean. Sean casi se perdió a sí mismo. Pero Lena lo salvó. Sean despertó en una cama de hospital. Su costado ardía, pero estaba vivo. Y Lena estaba ahí. Su mano en la suya. Sus ojos llenos de lágrimas, y algo más profundo. Me diste un maldito susto, Wise. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Pensé que ya estabas acostumbrada. Lena soltó una risa suave. Pero luego, su expresión se volvió seria. ¿Qué pasa ahora? Susurró. Sean tragó con dificultad. Porque la verdad era. Ella podía irse. Ahora que James Wise había caído, ya no tenía que quedarse. Ya no tenía que elegirlo. Así que dijo lo único que pudo decir. Eso depende de ti. La respiración de Lena tembló. Y entonces. Lo besó. Lento. Profundo. Como una promesa. Como un comienzo. Cuando se separó, susurró. Te elijo a ti. Y por primera vez en su vida. Sean se permitió creerlo. Si te gustó este vídeo, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal. Que tengas un buen resto del día.